Hola, señora presidenta, señora ministra, señora vicepresidenta del Gobierno. Ha iniciado usted su intervención con la cita del poeta mexicano José Emilio Pacheco. Permítame que yo la inicie con un tratadista y pensador catalán, español, de Vic, Barcelona, cuando manifestaba en una frase que me quedó hace muchos años y me impresionó, porque tiene un fundamento muy importante, que es: el heroísmo del sufrimiento es a mis ojos mucho más sublime que el heroísmo del combate. Y este heroísmo del sufrimiento, en este caso, es el del pueblo español, que se pone de manifiesto también este Real Decreto Ley 1/2023, con la pompa habitual de este Gobierno y con el título en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. Y es que la importancia de la palabra tiene mucho que ver con lo que hoy nos ocupa en esta lid, pues realmente en esa trascendencia de la palabra se puede ocultar y se esconde una de las peores opresiones de nuestro tiempo: la dictadura del lenguaje. Este Real Decreto Ley es una muestra de esta dictadura del lenguaje y de la manipulación de la palabra. Pues bajo un titular, en teoría inequívoco, mejora de la protección social, se esconde un fraude a la misma, mezclando medidas que nos pueden parecer parcialmente positivas, como las relacionadas con los artistas, manifiestamente mejorables, con otras que son absolutamente inaceptables. Y es que obras son amores y no buenas razones. Así pues, en aras a la brevedad del tiempo, me centraré en varios temas que creo son importantes. Por supuesto, la forma, una vez más. Ya nos tiene acostumbrados este Gobierno a la utilización abusiva y torticera del artículo 86 de la Constitución española y la figura del Real Decreto Ley, por el doble método del miedo y de la mentira. Y es que a la vista de la larga justificación en la exposición de motivos, nada menos que 5 páginas, arguyendo incluso algunos de los motivos en su contrario que el Pleno del Tribunal Constitucional de fecha 13 de mayo de 2021 argumentó para dar la razón al recurso de Vox. Pero es que además la causa de urgencia, como se ha dicho aquí en algún momento, son consecuencia de un compromiso adoptado unilateral y exclusivamente por el Gobierno, sin intervención de esta Cámara en la componente 23 del Plan de Recuperación, a la que ahora se le debe dar cumplimiento ante la posibilidad, bajo el pretexto y amenaza, de que no lleguen los fondos comprometidos, haciéndonos falazmente responsables a todos los diputados. Real Decreto Ley condimentado una vez más, también con multitud de normas, algunas he dicho ya parcialmente aceptables, repetimos, y otras, por supuesto, en absoluto, creando la mayor de las confusiones a la ciudadanía, habida cuenta el fácil titular del todo o nada, a modo de chantaje permanente por el doble método del miedo y la mentira. Pero más allá de la forma, en este festín de la dictadura del lenguaje, vemos no con asombro, pero sí con indignación, que bajo la fórmula de ayudas a situaciones de nacimiento, cuidado del menor lactante, de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, en caso de sustitución temporal del puesto de trabajo, lo que antes eran bonificaciones y exenciones del 100% en las cotizaciones, pasan a tener una bonificación inferior, parcial, a tanto alzado de 366 euros, siempre y cuando se contrate a un perfil muy determinado de trabajadores exclusivamente. La portavoz del PNV hablaba que eran roles que venían de atrás. Pero si a los roles usted le añade la exención parcial, pues tenemos la ecuación perfecta. Las mujeres, las futuras madres, deben saber que este Gobierno, en vez de ayudar a la maternidad y la natalidad, en definitiva a las mujeres en sí, busca fórmulas quebrantando la libertad de empresa que dificulten esa maternidad, sin rubor y con el mayor descaro, condicionando la contratación, bonificándose parcialmente y no totalmente, encareciendo con ello los costes de la empresa. Y a la empresa, pequeñas empresas en su mayoría, ya tocadas económicamente, per se, en un ataque directo a la natalidad y maternidad, discriminando a las mujeres en el mundo laboral. En definitiva, una vez más, una norma más y un Gobierno contra las mujeres.
Dictadura del lenguaje. Pues bajo el título de ayuda al personal investigador, solo con una sucinta lectura, sacamos las siguientes conclusiones. Primero, que se equipara, como también se ha dicho, unos empleos de calidad con otros de mayor precariedad. Pero este Real Decreto supone una pérdida de competitividad para las empresas que las aboca a que se deslocalicen su actividad de I+D+I a países con marcos regulatorios para el fomento de tal fin más estables y seguros, fomentando que de los títulos titulados universitarios en los que tanto hemos invertido en su formación vayan a desempeñar su actividad profesional a terceros países. La imposibilidad de aplicar la bonificación I+D+I a una persona que proceda de una compañía donde tuviese un contrato indefinido previo, bonificado o no, hace que se perjudique de forma sustancial la movilidad del personal investigador, algo que va contra la ley de la ciencia, que considera esta movilidad como un factor clave en el desarrollo de los investigadores. Pero es que ustedes van en sentido contrario. El tiempo no me deja más, pero esta dictadura del lenguaje, que es tremenda, cuando este Gobierno habla de aumento de la contratación indefinida, como en este Real Decreto y de sus bondades, incluso cuando hablaron de prohibir los despidos, y estos han aumentado un 45% desde la reforma laboral, según se extrae del análisis de las causas de baja de afiliación al régimen general de la Seguridad Social. Y estos son datos objetivos, son certezas que son absolutamente inasumibles. En definitiva, la dictadura del lenguaje que sufre el pueblo español. En lo que recordaba al principio de mi intervención, cuando aludía al heroísmo del sufrimiento, ante el miedo y la mentira de este Gobierno, al que hay que hacer frente sin excusas. Muchas gracias. Gracias.